El incremento de rendimiento y la dosis de fósforo, ese es otro, es más de lo mismo que venimos hablando en la diapositiva anterior. Si ustedes se fijan, esto es para tres ensayos en Wenceslao Escalante, Montemaíz y Guatimozín. Se hicieron se hizo una dosis cero, una dosis de 23 y de 46 kilos de fósforo y se evaluó cuál fue el rendimiento. Entonces fíjense que para Montemaíz y para Guatimozín, acá vemos que, bueno, con cero, con cero de fósforo, rindió mucho más acá que acá. Habría que ver exactamente el año para ver la disponibilidad hídrica, pero suponiendo que llovió bastante parecido en esa zona, una zona más o menos cercana, eh, estos dos suelos probablemente estaban mejor o mejor provisto de fósforo o una diferencia hídrica. Pero ese no es el objetivo de este estudio. En este estudio lo que se quería ver era cuántos kilos, es decir, tengo, eh, tengo poco fósforo Bray, entonces tengo respuesta a la fertilización. Ahora bien, ¿cuántos kilos tengo que aplicar? Bueno, hago este ensayo, pongo dosis crecientes de fertilización y me fijo a dónde se alcanza más o menos el óptimo, porque quizás el óptimo se alcanzaba con una dosis de 0 o con una dosis de 23 kilos. Y de hecho, podemos ver que entre 23 kilos, eh, entre 23 kilos y 46 no se ve mucha diferencia. Para, para Monte Maíz, 23 y 46 kilos rindió lo mismo. Para Guatimozín, 46 kilos de fósforo rindió un poquito más, pero habría que ver si esta diferencia realmente se justifica. Acá no hay barras de error ni nada. Y para Wenceslao Escalante tampoco hubo diferencia. Entonces, aparentemente, la dosis de 23 kilos sería la dosis que nos hace alcanzar un máximo rinde para las condiciones de este ensayo. ¿Sí? Así es como se empiezan a esbozar las recomendaciones zonales. Si tomamos de la anterior diapositiva, donde veníamos hablando eh, de estrategias, que yo les nombré, bueno, estrategias diferentes de fertilización de fósforo, decimos, bueno, sí, voy a fertilizar, sí, ¿con cuánto? El con cuánto va a estar influenciado por un lado, por las ppm de fósforo Bray que yo tengo, y por otro lado, por la estrategia de fertilización que yo tenga. Entonces, si queremos construir el nivel de fósforo, es decir, queremos incrementar el nivel de fósforo Bray y tenemos un cierto objetivo, lo que se llama estrategia de construcción, lo que tenemos que pensar es qué dosis de fósforo vamos a poner para incrementar el fósforo extractable. Entonces acá se tomó un ensayo donde se pusieron dosis de fósforo crecientes y se vio el incremento de fósforo extractable. Y esta pendiente es la que nos dice cuántos kilos de fósforo tengo que poner por hectárea. Esto se puede hacer en maceta primero, pero después es cuántos kilos tengo que poner de fósforo por hectárea para tener un incremento en una ppm de fósforo Bray. Y eso, en general, suele ser más o menos entre 3 y 5 kilos de fósforo tengo que aplicar por hectárea para obtener un incremento de una ppm de fósforo Bray. Entonces ahí hago el cálculo, si yo quiero subir, por ejemplo, todos los años, si yo quiero subir todos los años una ppm de fósforo Bray, ¿cuánto tengo que poner? Bueno, alguien diría, supónganse que en mis suelos tengo que poner 3 kilos. 3 kilos de fósforo para que se incremente una ppm de fósforo Bray. Y acá solo es una relación, porque el fósforo Bray en unidades no tiene nada que ver con el fósforo que yo aplico. ¿Sí? Uno son kilos de fósforo de fertilizante y otro es ppm de fósforo Bray, que es un indicador. ¿Sí? Pero bueno, yo necesito aumentar mi fertilidad y como la mido en fósforo Bray, yo necesito incrementar las ppm de fósforo Bray, suponiendo que tengo un suelo pobre en fósforo, tengo 10 ppm. Entonces yo planteo llevarlo a 20, que 20 estaríamos en el umbral crítico de la mayoría de los cultivos, de cultivos extensivos. Maíz, soja, estarían todos bien provistos. Entonces digo, bueno,
todos los años voy a elevar una ppm de fósforo Bray. ¿Cómo hago eso? Bueno, tendría que aplicar 3 kilos de fósforo por hectárea. Pero alguien me diría, ¿solo 3 kilos? Solo 3 kilos netos, es decir, tengo que aplicar todo lo que el cultivo se lleva y, arriba sumarle 3 kilos. Entonces, primero tengo que calcular cuánto el cultivo se lleva, diciendo, bueno, si cada tonelada de soja me demanda, por ejemplo, 8 kilos de fósforo, bueno, entonces supónganse que el cultivo se lleva 20 kilos, pongo los 20 kilos y arriba le sumo lo que yo quiero ir construyendo año por año. Y así voy a ir elevando el fósforo Bray. Bueno, la residualidad y la eficiencia del fósforo es un tema que no quería dejar sin que lo repasemos. ¿Por qué? Porque desde que yo aplico el fósforo, nosotros aplicamos fósforo y ese año vemos la respuesta en el cultivo. Si estamos fertilizando es porque hemos decidido que vamos a tener respuesta a la fertilización porque tenemos poco fósforo Bray. Entonces yo fertilizo y ese año tengo respuesta. Pero al año 2 en realidad hay un efecto residual. Si bien esto a veces en términos prácticos no siempre se cuantifica, pero voy a tener un pequeño efecto residual del 50%, pero fíjense cómo ya al año 3 es del 20% y después ya se vuelve casi despreciable. ¿Esto por qué ocurre? Esto está bueno poder entender qué mecanismos generan este fenómeno. Porque esto ocurre debido principalmente a que al envejecimiento del fósforo. El fósforo a medida que lo dejamos en el suelo se va complejando, digamos, a los minerales y va formando minerales, apatitas, hidroxiapatitas, que son cada vez más insolubles, es decir, va formando compuestos cada vez más insolubles con el tiempo y eso va haciendo que en realidad una fracción mayor no quede disponible para la planta de lo que tenía en un inicio, hasta que finalmente ya no surte más efecto. Eso es lo que se denomina envejecimiento del fósforo, que por ahí lo hemos visto alguna vez, pero está bueno siempre rememorarlo. Y bueno, fíjense acá, tenemos lo mismo para un ensayo en particular. Tenemos aplicación de superfosfato, entonces el rendimiento relativo a un testigo fue del 200% en el primer año. Se hizo una aplicación grande de superfosfato. En el primer año fue al año, es decir, en el año de aplicación 200. Pero a los 2 años ya el rendimiento fue del 150% y va cayendo. Esta caída en el rendimiento después de haber hecho una fertilización importante tiene que ver con el envejecimiento de fósforo. Así que bueno, con esta última diapositiva terminamos la presentación de fósforo. Así que bueno, como síntesis, recordar un poco cuál es la teoría del fósforo, que es un nutriente inmóvil, que hay muy poco en solución, se llega por difusión, tiene que estar muy cerquita de la planta, muy cerquita de la raíz, es necesario en los primeros estadios y para el diagnóstico se usa el fósforo extractable. Y después, ¿qué más? Bueno, para saber si fertilizamos, tomamos el umbral crítico de nuestro cultivo. Si estamos por debajo del umbral crítico, fertilizamos. Si estamos por encima, no fertilizamos. Y una vez que tomamos la decisión de fertilizar, tenemos que tomar alguna recomendación, es decir, una calibración que nos dice qué dosis en kilogramos de fósforo tenemos que aplicar para obtener la respuesta que nosotros queremos, ¿sí? Y eso va a depender fundamentalmente de la dotación inicial de fósforo, es decir, del fósforo Bray que tengo en mi lote. Eso, y no olvidarnos nunca de la fertilización balanceada, que como les mostraba acá, cuando aplico NPS, a medida que voy sumando nutrientes, es decir, si aplico nitrógeno solo, tendría un rendimiento y cuando aplico nitrógeno fósforo o NPS, obtengo mayores rendimientos. Y normalmente las fertilizaciones completas tienen una sinergia. ¿Eso qué quiere decir? Que los incrementos marginales por fertilizar con nitrógeno
y los rendimientos marginales por fertilizar con fósforo solo, sumados, son menores que si yo fertilizo con nitrógeno y fósforo. Es decir, que hay un efecto ahí de sinergia entre el fósforo y el nitrógeno, que se suele aprovechar. Entonces, bueno, hago el diagnóstico. Entonces, si decido fertilizar, tomo la calibración, me fijo con cuánto fertilizo y después voy y elijo la fuente de fertilizante en base a el costo y en base a la posible sinergia que tenga con nitrógeno. Y bueno, por supuesto el costo y la logística suele ser muy importante en este caso, como bueno, algunas otras cuestiones del sistema productivo, por supuesto, como la tenencia de la tierra para ver qué estrategia de fertilización fosforada voy a elegir. Si es suficiencia, solo aplico para obtener respuesta. Si es de construcción, voy a aplicar una cantidad mayor de fósforo para ir construyendo el nivel de fósforo. Y si es de mantenimiento, voy a aplicar la misma cantidad que me llevo para mantener el nivel de fósforo Gray. También puedo hacer una estrategia de construcción y después suficiencia. Bueno, con eso sería todo y terminamos la presentación de fósforo.